Que Dios bendiga, mi nombre es Pastor Harris Kakalidis y tú estás viendo y oyendo el programa Por Fe Andamos con Jesucristo. Y hoy vamos yendo para 2 Corintios 4, versículo 4, y estamos estudiando parte número 2 de el estudio Satanás no es el Dios de este mundo. Leemos en 2 Corintios 4, versículo 4, dice: en los cuales el Dios de este siglo o este mundo ciegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ok. Ahora, la semana pasada o la semana antepasada hablamos y decimos que Satanás no es Dios de este mundo. Dijimos que Satanás es el padre de mentira. Y si miramos la escritura de Juan, vemos que Satanás es el príncipe de este mundo, pero no es el Dios de este mundo. Es una diferencia de ser un príncipe y ser un Dios. Y miramos unos expertos y miramos acerca de poner reyes. Dios controla esto. Dios que pone reyes y que quita reyes, como dice Daniel. Miramos que Dios es que controla aún los demonios. Los demonios se sujetan a Dios y Satanás necesita pedir permiso a Dios para hacer algo. Que cual vamos a mirar hoy unos cuantos puntos y vamos a decir que Dios sí es el Dios de este mundo. Que el Padre, Hijo y Espíritu Santo tiene control sobre todo. Y es un alivio saber que Satanás no es que tiene control sobre este mundo. Aunque este mundo sea un mundo caído. Y comprendemos que este mundo sí es un mundo caído. Menos ni siquiera enemigo no controla este mundo. Este mundo está controlado bajo la mano de Dios. Aún la muerte de los santos y los elegidos de Dios es controlado por Dios. Tú me dirás a mí, yo conozco esta persona, era un fiel cristiano, predicaba la palabra y era un pastor, era un ministro, era un evangelista y un año después que fue puesto en el ministerio, este hombre era grande, usado por Dios, y un año después lo mataron o él murió de cáncer o cualquier enfermedad. Y tú crees que esto es la voluntad de Dios. No, Dios no quisiera que él siguiera predicando la palabra. Siguiera predicando la palabra para ganar muchas almas para Cristo. Y yo te digo a ti que no. Dios lo quiso llevárselo. Su trabajo terminó. Su misión terminó, porque cada uno de nosotros estamos aquí para un propósito y un plan de Dios. Y para su gloria, primeramente. Y Dios es que decide qué debe pasar al cristiano y cuántos años debe el cristiano durar. Pero Dios se agrada de un cristiano ser muerto o que lo mate. En otros países que hay martines, cristianos siendo muertos por causa de Cristo. Eso agrada a Dios. Eso no es la voluntad de Dios, si día tú, ¿verdad? Pero vamos a irnos para el Salmo 116, versículo 15. Y dice, Salmo 116, versículo 15, dice: estimada, o podemos decir precioso, es en los ojos de Jehová la muerte de su santo. En otra palabra, Dios se agrada en la muerte de sus santos. Y en Isaías 57, versículo 1, vamos a irnos para Isaías 57, versículo 1. Que dice: perece el justo y no hay quien piense de ello.
y los piadosos mueren, y no hay quien entienda que delante de la aflicción es quitado el justo. El justo es quitado, en otra palabra, antes que venga algo peor. Dios lo está salvando de algo peor que vaya a pasar. Y Dios lo quita. Yo me acuerdo de una historia que oí de una señora que estaba dando un testimonio y estaba diciendo que su hija hacía 6 meses que se había convertido a Cristo. Era una muchacha bien sagrada a la cosa de Dios. Se pasaba ayunando, vigilando, leyendo la Biblia. Y pues entonces, el momento, dio un tumor y ese mismo año fue quitada. Dios se fue con Dios. Y ella lloraba por su hija y dijo cómo Dios podía hacer esto, cómo Dios podía ser un Dios justo y permitir la muerte de su hija. Y lloraba y aún se fue para el mundo. Y pues entonces, mientras ella se fue para el mundo, siguió con ese enojo contra Dios y maldecía a Dios y bien revelosa contra Dios, hasta que un día ella durmiendo, Dios le dio un sueño, y ese sueño ella vio que iba a pasar su hija y seguía viva. Ella vio que su hija iba a dejar el evangelio. Ella vio que su hija se iba a convertir en una alcohólica y una viciosa. Ella veía en el sueño que su hija se iba a estar produciéndose, poniéndose mujer ramera en la calle. Ella vio a su hija quemándose en el infierno y seguía viva. En otras palabras, que se iba a perder completamente, aunque estaba consagrada en esos 6 meses o este año. Ella iba a caer en una caída bien grande, y antes que ella cayera en esa caída, Dios se la llevó. La mamá entonces pidió perdón a Dios y empezó a servir a Dios de nuevo. Pero tuvo una rebeldía contra Dios porque no sabía el propósito que Dios tenía en medio de esta muerte. Nosotros no sabemos lo que Dios piensa que hacer. A veces porque nuestra misión es terminada. A veces Dios quita a un familiar porque algo peor va a pasar. Y si esa persona está sirviendo de Dios, está sirviendo a Dios, dice la Biblia, hay un pecado de muerte. En otras palabras, hay un pecado que Dios te puede quitar antes que tú te pierdas. Hay un ejemplo de Ananías y Zafira en Hechos capítulo 5. Que cual Ananías y Zafira murieron ahí. Podría ser que Dios sé que lo quitó a los dos porque sabía que ellos se iban a perder. Y antes que se pierda, lo quitó. Primera de Juan capítulo 5 habla de pecado de muerte. Y en la Santa Cena vemos también en 1 Corintios acerca de muerte, que había muchos santos que no humían por razón que no estaba cogiendo la Santa Cena sagrada. Entonces, no sabemos el propósito de Dios por ciertas cosas, pero sí sabemos que Dios tiene control sobre todo. Y si Dios permite una muerte, Él sabe por qué razón esa persona necesita morir. Él sabe y no es tú que sabes. No es. Y si tú tuvieras control sobre el mundo estuviera destruido muchos antes que llegue la semana. Dios es soberano y Dios es más sabio que ti. Dios tiene la mentalidad para ver el futuro. Dios tiene la mentalidad para ver el pasado. Y Dios sabe lo que va a pasar y si hace cierta cosa o no hace cierta cosa. Ahora, seguimos. Dios tiene control aún
en algo como tirar suertes. El tiempo de antes, para saber la voluntad de Dios, ellos tiraban suerte. Y dice la Biblia que aún en tirando suerte, Dios tiene control sobre eso. Mira lo que dice el Proverbios 16:33. Dice, la suerte es echada en la regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Dios es que decide esto. Y por eso vemos en Hechos capítulo 1, versículo 23 hasta 26. Cuando ellos dijeron, el discípulo que iba a coger el sitio de Judas, ellos oraron. Porque sabía que Dios iba a decidirle. Cuando yo tiraba suerte, iba a salir a la persona que Dios decidía quién iba a coger el sitio. Y Dios decidió a Matías. Aún en coger los discípulos, los 12 discípulos, Jesús fue que cogió los 12 discípulos. Y si leemos Juan capítulo 6, mira lo que Jesús dice a los discípulos. Tú me dirás que Jesús decidió a Judas sabiendo que Judas lo iba a entregar. Sí, Jesús decidió a Judas sabiendo que Judas lo iba a entregar. Juan capítulo 6, versículo 70, dice, los últimos dos versículos de Juan capítulo 6, dice, Jesús les respondió, ¿no he escogido yo a vosotros los 12? ¿Y uno de vosotros es el diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar. Y era uno de los 12. Jesús sabía quién cogió. Y la Biblia graba que esa noche cuando Jesús cogió, esa mañana cuando Jesús cogió a los 12 discípulos, antes de esto Jesús pasó toda la noche en el monte orando. Queremos estudiar la palabra y saber que Dios tiene control sobre todo asunto. Aún los ángeles caídos, Dios tuvo control qué ángel se iba a caer y qué ángel se iba a quedarse con él. Cuando cayeron los ángeles, una tercera parte de los ángeles que leemos en Apocalipsis 12, vemos que hay ángeles que son elegidos, son ángeles que no se podía caer. Y no se cayó con el diablo. 1 Timoteo capítulo 5, versículo 21, mira lo que dice. Te encarrezo delante de Dios y de Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos. Mira, dice ángeles escogidos. 1 Timoteo capítulo 5, versículo 21 dice ángeles escogidos. 1 Timoteo capítulo 5, versículo 21 habla de ángeles escogidos. Como la iglesia escogida que dice en Efesios 1:4, también los ángeles fue escogido que ángel iba a permanecer con Jesucristo, con Dios, y que ángel se iba a caer, iba a meterse con Satanás. Es todo para que uno vea que Dios tiene control. La crucificación de nuestro Señor Jesucristo, ¿esto fue escogido de Dios? Sí, Dios quiso crucificar a su Hijo. El Padre quiso crucificar su Hijo. El Padre quiso ¿por qué razón? Porque Jesucristo iba a ser el pago de nuestro pecado. Vamos a leer en Hechos, capítulo 2, versículo 23. Leemos en Hechos, capítulo 2, versículo 23. Miren lo que dice. Y a este entregó por el terminado consejo y
anticipado consentimiento de Dios. Fue Dios, el Dios mismo determinó todo esto, menos ellos lo hicieron. Y pidiste y mataste por manos de incuros, crucificándole. En otra palabra, ustedes matado a Cristo, menos fue algo y fue propósito de Dios. Fue Dios que lo propositó antes que ustedes lo mataron. Leemos Isaías 53, versículo 10, perdona. Isaías 53, versículo 10. Dice, con todo eso, Jehová quiso que arrebatado, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por pecado. Verá el linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. En otra palabra, Jehová quiso. No fue que algo que Dios no quiso, sino Dios quiso, Jehová quiso. Jehová quiso que arrebatarlo. Jehová quiso matar a su hijo para razón que nosotros tengamos vida en Cristo. Para el cristiano, cuando el padre ve al cristiano, lo ve sin pecado. Ve al cristiano como fue viendo su hijo. Cuando viene el ataque de enemigos, es también la voluntad de Dios. Mira lo que Jesús dice a Pedro en Lucas 22:31. Lucas 22, versículo 31 dice: y dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os he pedido para zanzarlo como el trigo. En otra palabra, Satanás necesitaba pedir para atacar a Pedro. Entonces, y si no era la voluntad de Dios para que Pedro fue atacado, Dios no iba a dar la razón al enemigo. Entonces Dios es que tiene control sobre todo. Y dijimos, antes y pasado dijimos, comenzando este estudio, dijimos que estamos viviendo en un mundo caído. Estamos viviendo en un mundo caído. Bueno, ni siquiera en este mundo caído, Dios tiene el control. Dios fue que sujetó este mundo para ser caído. Menos ni siquiera Dios tiene control sobre todos los asuntos. Dios tiene control. Una persona me dijo una vez, fue la voluntad de Dios que a mí me violaron. Y yo le dije a ella, yo no sé qué propósito Dios tiene por esa razón que te pasó. Menos sí, Dios lo permitió. Yo no puedo creer eso, ella me dijo. Ahora esta mujer está consolando a mujeres que han sido violadas también. Y yo veo el propósito que Dios tenía en permitir que ella fuera violada. No sabía el propósito en el principio. Pero sí vio a los años, llegó a ver el propósito de Dios. Y estamos a ver que Dios tiene control sobre todo. Y Dios hace y permite todo por sus razones. Dios ve lo que va a pasar en el futuro. Eso quiere decir que el pecado que yo cometo no es mi culpa. No, el pecado que tú cometes es tu culpa, que tú lo cometes y tú perteneces castigo. Y si es castigado por ese pecado.
pertenece al castigo. Es tu culpa, menos y siquiera. Es Dios que te permitió hacerlo. Y si Dios no quería que tú cayeras en el pecado, Dios lo ha hecho así, a menos, y siquiera tú necesitas pedir cuenta a Dios por el pecado tuyo. Tú necesitas pedir cuenta a Dios por el pecado tuyo. Es Dios enseñándote qué clase de hombre o qué clase de mujer tú eres. Que tú eres un pecador, eres una pecadora y necesitas su gracia. Ahora, hay muchas cosas que tú me puedes estar preguntando acerca de este tema. Y te voy a decir a ti, yo no tengo toda contesta. Yo no te puedo contestar todo. Porque hay cosas que yo no sé por qué Dios permite. Bueno, es bueno saber que Dios tiene control y no es Satanás que tiene el control sobre la vida de creyente o la vida de cualquiera. Romanos 8, versículo 20 hasta el 22 dice: porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores del pacto hasta ahora. Cuando dio maldición la creación, dio la maldición cuando Adán y Eva pecó. Dios la maldición. Y si ustedes ven estudio de Darwin y la Biblia, ahí yo hablo de esta maldición que fue infectada, que la tierra fue infectada. Adán y Eva, los animales y los vegetales, todas esas cosas yo hablo acerca de esa predicación, ese estudio. Y ahí me meto un poco más profundo acerca de ese tema. Que no vamos a estar hablando hoy, menos es bueno que ustedes sepan. Ok, ahora, Dios tiene control sobre las guerras. ¿Por qué razón hay guerras? Muchas veces hay guerra por castigo. Israel fue castigada muchas veces por Dios, porque no quiere recibir a Jesús como el Mesías. Por eso Dios permitió ciertas cosas que pasara a ellos. Y nosotros dijimos, pobres judíos, que murieron 6 millones de judíos por mano de Hitler. Pero murieron también 7 millones cristianos con las manos de Hitler. Murieron 7 millones de cristianos y nadie habla de esos 7 millones de cristianos que murieron. Todo habla de los judíos que murieron, 6 millones de judíos. Es bueno nosotros saber también murieron 7 millones de cristianos en ese ataque. Entonces, para que usted sepa que no nada más los judíos sufrieron, sino la iglesia también sufrió. Ok, ahora, pero también fue voluntad de Dios que todas estas cosas pasaran. Ahora, guerras es la voluntad de Dios. Vemos en Isaías capítulo 10, versículo 5, que Asiria, el que iba a atacar Israel, iba a tomar Israel por cautiverio. Isaías capítulo 10 dice, versículo 5 dice: oh Asiria, vara y báculo de mi furia, en su mano he puesto mi ira. Oye lo que dice Dios. Dice Dios que Asiria es su vara de su furia. Isaías dice
que Asiria es alabada de fluyo de su rabia, de su enojo para tomar a Israel. Ahora, y si vamos para Jeremías, capítulo 25, versículo 9, vemos Dios decir acerca de Nabucodonosor, el rey de Babilonia, un pagano. Dios dice, este es mi siervo. Es lo que dice Jeremías 25, 9. Dice, he aquí enviará y tomará a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo. Nabucodonosor, un rey pagano que no adora al Dios Trino, al Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Dios llama a su siervo? Sí, porque Dios lo puso ahí como rey de Babilonia. Y si leemos en Romanos 13, ¿tú te acuerdas que había leído Romanos 13? Y dice que todo el que está en autoridad ha sido puesto por Dios. Romanos 13, versículo 1. Nosotros leímos la semana pasada, pero vamos a leerlo hoy. Someterse toda persona a la autoridad superior, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y la que hay por Dios ha sido establecida. En esta palabra, y si tú lees Jeremías 25, 9, Jeremías 27, 6, Jeremías 43, 10, todo tú vas a ver en esos versículos que Nabucodonosor es llamado el siervo de Jehová. ¿Por qué razón Nabucodonosor es llamado el siervo de Jehová? Porque Dios usó a Nabucodonosor para disciplinar a Israel, para llevar a ellos en cautiverio por causa de su pecado. Vemos que Dios tiene todo bajo su control. Como dije la otra vez, aún la salvación, quien va a recibir el evangelio y que no va a recibir, también Dios tiene eso en su control también. Ahora, el sufrimiento de cristiano también es la voluntad de Dios, que cristiano sufra. Y tú eres un verdadero cristiano. Y si leemos 1 de Pedro 4, versículos 12 hasta 19, Filipenses 1, 29, Filipenses 3, versículo 10 y Romanos 8, 17, vemos que el cristiano debe también padecer. El cristiano debe sufrir. Es la voluntad de Dios que tú sufras como cristiano. Dios no quiere un evangelio de prosperidad. Y lo que está en ese evangelio de prosperidad no son cristianos. Mira lo que dice Romanos 8, versículo 17. Dice, y si hijos, también herederos, y herederos de Dios y conherederos con Cristo. Si es que padecimientos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos también glorificados. El cristiano necesita sufrir. Pero todo es plan de Dios y propósito de Dios. Y aún persecuciones es la voluntad de Dios para el cristiano. Yo quisiera, a veces la persecución de Dios purifica a la iglesia. Vamos a leer Hechos capítulo 1, versículo 8, que vemos que Dios da en Hechos capítulo 1. Dios dice a la iglesia, el versículo 8, Dios dice a la iglesia, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seas testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. ¿Cómo iba a llegar esto? ¿Cómo Dios iba a permitir que ellos hicieran esto? Y si tú miras la historia
de la iglesia, en Hechos capítulo 8, versículo 1, vemos Hechos 8, versículo 1, vemos que la iglesia se permanecía en Jerusalén y no quería moverse. Pero Dios permitió persecuciones para que ella pueda regarse y predicar el evangelio. Hechos 8, versículo 1 dice, y Saulo consentida en su muerte. Y he aquí, aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron espaciados por las tierras de Judea y Samaria, y salvo los apóstoles. El apóstol se quedaba en Jerusalén. Menos demás, la iglesia se regado en toda parte del mundo. Menos este fue el propósito de Dios para que ellos predicaban la palabra. ¿Y cómo sabemos que ellos predicaron la palabra donde ellos iban? Hechos capítulo 11, versículo 1. Dice, oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Estoy en el más versículo. Hechos capítulo 11, versículo 19. Dice, ahora bien, los que habían sido espaciados a causa de la persecución que hubo con el movimiento de Esteban, pasaron hasta Francia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino a los judíos. En otra palabra, yo iba y yo hablaba la palabra a los otros judíos. Y pues entonces llegado ellos predicar a los gentiles también más tarde. Nos vemos bien claro que en esa persecución la iglesia creció. Porque ellos se iban lejos y predicaba a otros judíos, y los otros judíos se recibían el evangelio. Entonces seguía predicaciones a cada sinagoga y seguía predicando y seguía a otros judíos siendo parte de la iglesia. Todo esto fue plan de Dios. Todo esto fue plan de Dios. Dios tiene control sobre este mundo. Dios es Dios de este mundo y no Satanás. Recuerden lo que Jesús dice en Mateo 28. Toda autoridad me es dada a mí. Ir y hacer discípulos. Eso dice en Mateo capítulo 28. Jesús dice que tiene toda autoridad, me es dada a mí. ¿De quién? Del Padre. El Padre es que tiene toda autoridad y se la dio a su Hijo. Bueno, este mundo está bien malo. ¿Cómo puede ser que Dios tenga control sobre esto? Sí, Dios controla este mundo. Y si tú quieres creer que Satanás es el Dios de este mundo, crea esto y te voy a decir algo. Vas a tener depresión, no va a poder comer, va a necesitar estar reprendiendo demonios cada cuarto que entre, va a estar creyendo que Dios no puede hacer nada en tu vida porque Satanás te lo puede quitar. Pero tú teniendo en mente que Dios tiene control sobre este mundo, que Dios es el Dios de este mundo, que el Padre, Hijo y Espíritu Santo controla todo aspecto en tu vida, puedes dormir por la noche, puedes comer, puedes predicar sabiendo que aún el propósito de Dios que tú prediques, y si ninguna persona se salvó, fue el plan de Dios. Y si se salva a alguien, fue el plan de Dios. Pero la semilla está puesta. Ahí Dios va a hacer algo. La cosa es que tú sepas que Dios tiene control. ¿Por qué me pasó esto tan malo? Yo no sé. Pero Dios tiene un propósito. Mira lo que dice 2 Corintios capítulo 1, versículo 3, 4. El Dios que nos consuela en nuestra tribulación, también que nosotros pueda consolar a otros. Entonces, no sabemos por qué Dios permite ciertas cosas. Pero sí sabemos que Dios tiene control sobre tu vida. Podemos hablar sodas y sodas de esto. Bueno, quiero terminar aquí. Esta es la segunda parte de
El Dios de este mundo no es Satanás. Menos quiero que usted sepa que el Dios de este mundo es Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Trino Dios. Que Dios bendiga. Mi nombre es Pastor Harris Kakolidis. Si tú estás viendo y oyendo el programa, por fe andamos con Jesucristo. Adiós.